Bien, creo que ya estamos transmitiendo, ¿verdad? Tengan todos muy buenos días, compañeros, docentes y autoridades de la Escuela de Física, invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Sean todos bienvenidos a las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Luz 2024, que la Escuela de Física, pues junto con los estudiantes de la carrera de Física, hemos organizado. Bien, el Día Internacional de la Luz se celebra el 16 de mayo de cada año, conmemorando el aniversario de la primera operación exitosa del funcionamiento del láser, la cual fue dirigida por el físico e ingeniero Theodore Maiman en 1960. Este día es un llamado para fortalecer la cooperación científica y para aprovechar su potencial para fomentar la paz y el desarrollo sostenible. El Día Internacional de la Luz celebra el papel que desempeña la luz en la ciencia, la cultura, el arte, la educación y el desarrollo sostenible, y en campos tan diversos como la medicina, las comunicaciones y la energía. Esta celebración permitirá que muchos sectores de la sociedad en todo el mundo participen en actividades que demuestran cómo la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura pueden ayudar a lograr los objetivos de la UNESCO, los cuales son sentar las bases para sociedades pacíficas. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida e inauguración de este evento por parte del decano de la Facultad de Ciencias, el doctor Brian Larios. Días, ¿sí me escuchan? Sí, le escuchamos, doctor. Bien, buenos días a todos, a los invitados internacionales, a los expositores locales, a todos los organizadores del evento, el profesor Roberto Mejía, ¿verdad? Como Facultad de Ciencias nos sentimos orgullosos por este tipo de eventos, por la calidad que sabemos que siempre caracteriza a la Escuela de Física. La Facultad de Ciencias cuenta con 4 escuelas, la Escuela de Biología, Matemáticas, Microbiología y la Escuela de Física, con más de 3.500 estudiantes exclusivamente en carreras científicas. Así que es un honor para nosotros, ¿verdad?, que este tipo de actividades que realmente resaltan la naturaleza de los científicos, esa búsqueda de la verdad, esa generación de conocimiento, muy pertinente, y este tipo de eventos, ¿verdad?, que se suman a una cantidad de celebraciones a nivel internacional, más de 600 celebraciones alrededor del 16 de mayo que se ha dejado para este día muy importante, que solo quiero recordar, ¿verdad?, el trabajo de Michael Faraday, que fue el que primero nos dijo que, ¿verdad?, que la luz posiblemente se podía interpretar como un campo eléctrico o magnético, y pues fue Maxwell el que lo formalizó. Y vean que ese paso fue crucial, ¿verdad?, una unificación del campo eléctrico, el magnético con la óptica, y luego posteriormente sirvió para la relatividad especial. Fue justo el campo electromagnético, que es la luz, ¿verdad?, el primer campo que se cuantiza y abre toda la teoría cuántica de campos, que ha dado origen al modelo estándar de partículas elementales, a una gran cantidad de teorías hermosas que sabemos que son realidad y describen nuestra naturaleza, y a una serie de tecnologías, ¿verdad?, relacionadas con el láser, todo el desarrollo de la óptica conectado con la ingeniería y la industria, el desarrollo en las áreas de la medicina, sin precedentes. Así que el tema de la luz es algo tan pertinente, estudiarlo cada día. No lo comprendemos bien, no entendemos muy bien cómo interactúa la luz, por ejemplo, en un campo gravitacional intenso. Posiblemente entender bien la luz desde sus fundamentos nos puede ayudar, incluso a entender la materia oscura y todo el desarrollo que va de la mano, como sabemos, ¿verdad?, con la teoría del láser, todo lo que tiene que ver con la óptica clásica y la óptica cuántica. Así que es muy pertinente este evento. Los felicito a todos los organizadores y quiero dar por inaugurado el evento. Así que sé que va a ser un gran día de mucha utilidad para los estudiantes y los profesores, y de nuevo muchas felicidades. Bien, muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a contar con las palabras de bienvenida del coordinador de la carrera, el máster Lucio Villanueva. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, sí le escuchamos. Buenos días. Bueno, para la Escuela de Física, en particular la carrera de Física, nos sentimos muy orgullosos de participar en este tipo de eventos, ya que como
La luz, ¿verdad? Es un fenómeno que involucra muchos campos de conocimiento, pero en especial la física. Nos sentimos muy orgullosos de participar, crecer entendiéndola, participar en todos los campos que hay, que abren el conocimiento de la luz como tal, y enseñarle a los jóvenes a que se involucren en este campo, porque en todas las áreas de la física como tal se ven, van a tener alguna relación con ella. Entonces es para mí muy, es muy orgulloso para mí decirles a todos, participar, invitarlos y eh, involucrarnos en este evento, ya que, como les había dicho, todas las áreas de la física son, están involucradas con luz en algún momento. Entonces, gracias por estar aquí. Listo, muchas gracias, Máster Lucio. A continuación, el máster Roberto Mejía, del Departamento de Materia Condensada de la Escuela de Física, nos dará unas palabras de bienvenida sobre lo que marca esta celebración internacional del Día de la Luz. Muchísimas gracias, Emma. Ahí estoy, ya me ven. Creo que me ven y me escuchan, ¿cierto? Sí, lo vemos y lo escuchamos. Muy bien. Voy a compartir pantalla eh, para poder hacer una corta presentación. Vamos a ver aquí. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a la Escuela de Física y a los estudiantes, a la Facultad de Ciencias, por supuesto, ¿verdad? Que es la que nos patrocina este tipo de eventos. Pues de mi parte, pues tratar de apoyar en estas iniciativas, ¿verdad? Para que se sigan haciendo, ya que son muy importantes, bueno, para poder hacer algún tipo de contribución en estas actividades conmemorativas a nivel mundial, ¿verdad? Pues el Día Internacional de la Luz es un evento que se hace todos los años, ¿verdad? El 16 de mayo se celebra y los organizadores pues sugieren que no necesariamente sea ese día, ¿verdad? Así que se pueden hacer actividades alrededor de esa fecha, como la que nosotros pretendemos hacer. Vamos a hablar un poco sobre de qué se trata esto, ¿verdad? Para que podamos entender cuál es el contexto. Y parte que en el 2015 se celebró el Año Internacional de la Luz, pues la Escuela de Física estuvo ahí contribuyendo, ¿verdad? Parte de las actividades de las cuales en todo el mundo se desarrollaron más o menos 13.000 actividades, ¿verdad? Llegando a una audiencia de unos 100 millones. Y tras el éxito que tuvo el Año Internacional de la Luz en 2015, pues se empiezan a ver algunas mociones en la UNESCO para que pueda conmemorarse un día al año, ¿verdad? Que es el 16 de mayo. Y esto pues a iniciativa de algunos países patrocinadores como Ghana, México, Nueva Zelanda y la Federación Rusa. El primer año de la luz pues se desarrolló en 2018, el primer día de la luz, perdón, 2018. Y a partir de ahí, todos los años se han desarrollado diversas actividades en todo el mundo, ¿verdad? Marcando pues lo que es la luz y cuáles son las tecnologías que involucran el uso de la luz. ¿Por qué el 16 de mayo? Porque ese fue la primera prueba exitosa del láser, ¿verdad? En 1960 por el físico e ingeniero Theodor Maiman. Ya sabemos que el láser es un descubrimiento científico de mucha importancia en la humanidad, ¿verdad? Ya que involucra muchos aspectos como la medicina, las telecomunicaciones, la industria, ¿verdad? Así que vale la pena, pues, nombrar ese día como el Día Internacional de la Luz, ¿verdad? En función del trabajo exitoso de Feynman. Algunos patrocinadores, pues, tenemos Óptica, ¿verdad? Que es de los cuales, pues, estamos ya comenzando a hacer un capítulo en la Escuela de Física. El IAPS también, tenemos algunas marcas de equipo, ¿verdad? Como Torlabs, está el ICTP también, ¿verdad? El Centro Internacional de Física Teórica.
y hay muchos más, ¿verdad? Como les decía, el 16 de mayo del 2018 fue el primer día en conmemorar el Día Internacional de la Luz, ¿verdad? La primera fecha, y se hizo en París, Francia, en la sede de la UNESCO. Así que pues incluyó una amplia gama de presentaciones y actividades y una gran cantidad de eventos, más o menos 600 eventos en unos 87 países. ¿Cuáles son los objetivos principales marcados por la UNESCO? Bueno, entre ellos mejorar la comprensión pública de cómo la luz y las tecnologías basadas en la luz afectan la vida cotidiana de todos, ¿verdad? Desarrollar la capacidad educativa mundial a través de actividades dirigidas a la ciencia para los jóvenes, por supuesto. Destacar y explicar el vínculo íntimo entre la luz, el arte y la cultura y enfatizar la importancia de la investigación básica, ¿verdad? En la ciencia fundamental de la luz, la necesidad de invertir en tecnología, ¿verdad? Todas basadas en la luz para desarrollar nuevas aplicaciones y la necesidad de promover carreras en ciencia e ingeniería relacionadas con estos campos. Entonces, bueno, sabemos por qué el 2015 fue el primer año que se conmemoró pues como Año Internacional de la Luz, o que fue que se inició toda esta iniciativa, y es porque ocurrieron una serie de eventos, entre ellos Al-Hassen, el padre de la óptica, ¿verdad? En la edad de oro del Islam, más o menos en 1015, él publicó sus primeros trabajos sobre óptica, puramente experimental. Así que eso pues enmarca uno de los grandes inicios de lo que es todas estas actividades conmemorativas, ¿verdad? Pues también sabemos que los trabajos de Maxwell, lo que hizo Albert Einstein, todo lo relacionado con la luz, pues más o menos se desarrolla en fechas similares. Por ejemplo, Albert Einstein en 1915 pues recibe el reconocimiento por el efecto fotoeléctrico, ¿verdad? Entonces, pues todo esto tiene que ver con las tecnologías basadas en la luz y la fotónica, ¿verdad? Que ya en la actualidad pues responden directamente a las necesidades de la humanidad, proporcionando acceso a información, promoviendo el desarrollo sostenible, ¿verdad? Así que todo esto tiene sus implicaciones. Y la fotónica es omnipresente en nuestra vida diaria, ¿verdad? Desde los smartphones hasta las computadoras cuánticas, ¿verdad? La fibra óptica, las comunicaciones por internet, etcétera. Y pues se pretende que sea el futuro, ¿verdad? O sea, la fotónica está a punto de convertirse en la tecnología habilitadora clave del futuro. Así que todo eso es importante. Y sabemos que entre de las principales aplicaciones, pues tenemos LIGO, ¿verdad? Que es el Observatorio de Ondas Gravitacionales. Y tenemos varios, ¿verdad? En el mundo. Pues allá en la China, creo, en Japón se está construyendo el último. Y en Estados Unidos, pues ya se cuenta con eh, dos interferómetros, ¿verdad? Estos son los que permiten poder detectar algunas fluctuaciones en espacio-tiempo muy pequeñas y se observa un patrón de interferencia cambiante, ¿verdad? En ese sentido. Así que esta es una de las grandes aplicaciones que tiene la luz. También sabemos que el año pasado pues se recibió Premio Nobel de Física a estos científicos que están relacionados con el estudio de la astrofísica, ¿verdad? Que involucran pulsos de luz muy cortos, en el orden de los atosegundos. Así que pues esto permite determinar la dinámica de los electrones en capas internas del núcleo, en los átomos, ¿verdad? Y esto es muy importante. Así que pues sin más que decir, les doy la bienvenida a estas actividades conmemorativas y los invito a todos a que puedan pues participar, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Master, por esa breve introducción. Creo que no También, se escucha, Emma. ¿no me Tal vez escucha? pueda deshabilitar y habilitar nuevamente el... Hola, Lástima, no se escucha. Yo sí escucho. me dicen acá que sí se escucha, Lick. Igualmente le escucho. Puede retirarse y volver a entrar a ver si tiene suerte. Bueno, Aunque fíjese que yo le escucho, Emma.
disculpan, problema técnico ahí de audio, pero a solventar. Vamos a probar a ver si ingresando nuevamente se puede. Bien, ¿me confirman si se escucha? Sí, le escucho, Emma. Listo, muchas gracias. Bien, pues a Yo continuación le escucho nos en mi mente. acompaña el jefe de departamento de materia condensada, el máster Ramón Chávez, pues quien nos ofrece unas breves palabras de bienvenida. Ok, quiero saber si me observan y me escuchan. Sí, lo vemos y lo escuchamos. Ok, primeramente quiero disculparme de que entré con otro usuario y no me percaté que no estaba mi nombre. Eh, por otro lado, igualmente les agradezco a todos por estar presentes en este evento tan importante como es el Día Internacional de la Luz. Eh, los felicito a los organizadores, a todos los que han contribuido para celebrar este evento y felicito también a usted, Roberto, que sé que es la cabeza de todo este equipo que está pues celebrando este día tan importante. Es muy importante para materia condensada, como jefe de materia condensada, que se celebren este tipo de eventos, sobre todo porque nos viene a estimular lo que nosotros somos, que somos a la academia, y la importancia que ha tenido sobre todo la luz en el mundo de la ciencia, en el mundo de la física. ¿Cuántos, digamos, artículos, cuánta investigación, cuánta vinculación se ha hecho a nivel mundial a través de la luz? Entonces, celebrar un día tan importante como es la luz en la física es algo muy, muy, muy bueno, sobre todo para nosotros en nuestro país. Eh, ¿Qué podemos decir? La luz nos ha aportado pues todo en la física, en las ciencias, como decía, con las investigaciones y las vinculaciones y sobre todo en la vida cotidiana. La luz ha influido mucho en nuestro estilo de vida, en nuestra cultura y sobre todo a través de la aplicación de la luz con la tecnología. Hoy en día para nosotros pues es normal tener computadoras, tener teléfonos celulares, iPad, tabletas, pero todo comenzó con el fenómeno del estudio de la luz. En todos los sectores, en energía, en economía, en la salud, imagínense hoy en día en la salud los médicos sin la luz, entonces estarían muy limitados. Gracias a la luz tenemos pues muchos de los avances tecnológicos que también nos proporcionan una mejor calidad de vida. Entonces nuevamente los felicito a todos, los felicito a Roberto, a todos los que están participando en esta actividad, gracias a los que nos están aportando desde el extranjero, con sus conferencias que van a dar. Les doy la bienvenida como jefe de departamento en materia condensada. Los felicito y bienvenidos, ¿verdad? Bien, muchas gracias, máster. Y pues seguidamente y como invitado especial para comenzar esta jornada de charlas, tenemos el honor de contar con el doctor Samuel Felipe Serna. El doctor Serna recibió su título en Ingeniería Física de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, en 2010, y una doble maestría de la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania, en fotónica y del Institut de Optique Graduate School de París, Francia, en óptica, materia y plasmas en 2013. Durante estos estudios trabajó en holografía digital en línea, elementos ópticos, difractivos y dispositivos fotónicos integrados.
Obtuvo su doctorado en 2016 en la Universidad de París y fue investigador postdoctoral en el Centro de Nanociencia y Nanotecnología, donde diseñó, fabricó y caracterizó estructuras fotónicas pasivas de silicio y desarrolló novedades técnicas para probar y explotar sus susceptibilidades no lineales de tercer orden. Fue asociado postdoctoral en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde exploró novedosos dispositivos híbridos en la plataforma fotónica integrada para telecomunicaciones y funcionalidades. En esta ocasión, el doctor Serna compartirá con nosotros la charla titulada Interacciones no lineales hacia funcionalidades totalmente ópticas mediante lentes temporales. Sin más que decir, le damos la cordial bienvenida al doctor Samuel Serna y pues el espacio es suyo. Muchas gracias, Emma. Gracias a todos y todas por la invitación. Especial agradecimiento al profesor René y al profesor Roberto por el acompañamiento y por la introducción al capítulo estudiantil. Les recuerdo también que yo soy embajador de la organización óptica, entonces espero que dentro de esas colaboraciones, que no solo serán académicas, también podamos extender intercambios y visitas, etcétera, y obviamente este tipo de eventos que son de suma importancia tanto para la comunidad de óptica como para nosotros como investigadores en las ciencias de la luz y la fotónica. Ya escucharon un poquito pues de la introducción, de quién soy, un poquito la trayectoria profesional y académica. Me dejan saber en el chat, estaré pendiente. Como pueden ver, pues tengo mi celular también conectado, solo para saber si se escucha bien, si la imagen está correcta. Pero interactúo pues bastante por el chat. Espero que sea una charla lo más interactiva posible. Entonces no deben hacer preguntas, en decirme si algo no está claro, porque bueno, al principio será muy general, pero después sí pienso saltar a una cuestión un poquito más profunda en lo que es la teoría de la óptica no lineal. Y me voy a saltar un montón de pasos. Esto se puede gastar semestres enteros y cursos enteros. Entonces voy a asumir un montón de cosas que espero que pasen con ustedes, que son la audiencia, y lo más importante es de nuevo, que se lleven algún mensaje después de esta charla. Muy bien, entonces, bueno, aquí está pues la introducción de la charla. Las diapositivas están en inglés, pero pues la charla será en español. No duden en escribir pues o preguntar si algo no es claro de nuevo. Ok, bueno, aquí está un poquito de mi, no sé por qué esto tiene un texto ahí. A ver si es que, bueno, no sé, aparece esto por aquí. Mm, Déjenme cerrar esto primero. Ahí ya quedó mejor. Exacto. Qué bueno. Ok, un poquito de mi trayectoria. Ya Emma mencionó muy bien básicamente la parte fundamental, pero aquí en esta diapositiva me gusta mencionar que escoger una carrera no es una cuestión sencilla, y es un mensaje que le quiero dar también a los estudiantes de que no se preocupen, que eso pasa siempre. O sea, siempre puede haber confusión, no estar seguros. Y yo creo que es una de las partes más bonitas, en mi opinión, de la fotónica. Y es que, como muchos de los presentadores en la media hora anterior lo han dicho, esto tiene cabida en telecomunicaciones, en medicina, en química, pero también en cuestiones de arte, de cultura, de diversidad también, y de acceso equitativo a la información, por ejemplo, a través de redes de Internet, etcétera. Entonces, a través de la luz siempre van a encontrar algo en que aplicar lo que les gusta hacer. Pueden ser incluso desde videojuegos hasta trabajo comunitario. Bien, como pueden ver entonces, dentro de esa diversidad, yo estudié también 3 años de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia en Medellín, porque de nuevo no estaba seguro al principio de dónde iba a terminar. Entonces, de nuevo, es normal que haya cierta confusión, pero todo lo que aprendan en física y en particular en fotónica, creo que les va a servir. Y es un elemento de curiosidad, porque los ojos son sin duda alguna el sentido que más usamos para leer el mundo. Entonces ahora ya nos estamos cuestionando incluso cuestiones filosóficas dentro de lo que es la cuántica y la óptica cuántica en particular, que también fue galardonada con un premio Nobel recientemente. Bien, entonces siempre lo que aprendan de óptica y de fotónica
va a tener esas preguntas fundamentales y esa interacción que tenemos todo el tiempo a través de la luz. En este momento estamos interactuando a través de sonido y de luz. Toda esta posibilidad de tener Zoom también es gracias a las fibras ópticas y a las telecomunicaciones. Entonces, así no sean conscientes de ello, la fotónica está y la óptica está en todas partes, en la manera en que vivimos en este momento. Bien, ok. Para terminar entonces con esta diapositiva, yo soy profesor en la Universidad de Bridgewater. Bridgewater es un pueblo que queda en el sur del estado de Massachusetts, eh, cerca a la costa relativamente. Es una de las universidades más antiguas de esta región. Es muy conocida sobre todo, es lo que se llama en inglés un liberal art college, que es básicamente una institución de humanidades. La Facultad de Ciencias es la más pequeña de todas, pero esta universidad pues decidió invertir en un programa de ingeniería fotónica y óptica, y por eso mismo hago parte de esta universidad, porque es el primer programa de ese talante en el noreste de los Estados Unidos. Entonces, es crear un programa de pregrado, así como existe ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, creamos o estamos creando ese programa en ingeniería fotónica, porque creemos pues, bueno, no creemos, estamos seguros a través de la industria, de las aplicaciones, etcétera, que la fotónica ha llegado a tal madurez que requiere una carrera específica, así como lo fue la electrónica en su momento hace unas décadas, que, bueno, maduró tanto y creó tanta tecnología que se creó un camino académico específico para este campo. Entonces, si están interesados en este programa, me gustaría mucho colaborar con ustedes. Ya he comentado mucho esto con el profesor René y el profesor Roberto, y obviamente con el capítulo estudiantil de óptica. Entonces, espero que, por ejemplo, Emma también se interese en esto y podamos colaborar, así sea remotamente, comenzar remotamente y después pensar en cuestiones en persona. Bien, ah, ya hicieron un resumen bastante bueno sobre el Día Internacional de la Luz. Yo preparé algunas diapositivas pensando que de pronto no lo iban a hacer, pero bueno, fue excelente. Entonces aquí no me tengo que gastar mucho tiempo. Ya se mencionó, sobre todo por el profesor Roberto, que esto, y el profesor René, que esto tuvo un año internacional de la luz declarado por la UNESCO en el 2015. De hecho, yo estaba en París en ese momento haciendo mi doctorado, terminando mi doctorado, y pude participar en los eventos de inauguración. Y fue una cosa que trascendió todas las cuestiones científicas. O sea, fue de verdad una cuestión cultural. Hubo muchos representantes de diferentes países mostrando lo que hacen con la luz. Y eso no, obviamente hubo mucha tecnología, pero también hubo cuestiones de fotografía, de escultura, de diversidad y de cómo enseñar a los niños, por ejemplo, que pueden ver un ejemplo pues, de una niña montando un telescopio con sus manos, técnicamente, sí. Entonces es tener dos lentes y jugar con la posición de sus lentes. Entonces, a través de manos a la obra, de nuevo, los ojos son el sentido con el que más interactuamos con el mundo. Aprender que a través de darle esas formas al vidrio, en particular al vidrio de cuarzo o a la sílica, se puede jugar con la fase de un frente de onda. Estoy usando estos términos para empezar a introducir una cuestión que va a llegar después en eso que suena tan maravilloso, que es una lente temporal. En este momento estas lentes son espaciales, ¿cierto? Son unas lentes que están en el espacio y que cambian espacialmente el frente de onda o el término de fase del frente de onda para cambiar la curvatura, ¿cierto? Entonces puede ser convergente, divergente, o hay un montón de cosas pues que se pueden explotar con metamateriales, etcétera. Ok, bien, de nuevo, estoy pendiente del chat, no veo nada todavía, pero no duden en preguntar si hay alguna cuestión. Esto también les comentaba sobre las esculturas, esto es en el CERN, que se creó este símbolo para celebrar el Día Internacional de la Luz, el Año Internacional de la Luz, perdón, en el 2015, y allí está todavía. Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad de ir al CERN, verán esto a la entrada, donde pues están todas las fórmulas relacionadas con la luz, empezando pues obviamente las fórmulas de Einstein están alrededor, obviamente las ecuaciones de Maxwell, Faraday, que ya lo mencionaron también en esta charla. En fin, entonces ya pueden ver que eh, muchos de los descubrimientos que han cambiado la manera como vivimos están relacionados con los fotones. Entonces, entender la luz siempre es una cuestión fascinante y yo le digo mucho a los estudiantes también, yo llevo trabajando con luz más de 17 años
Y este es el momento en que si me preguntan qué es la luz, yo no tendría una respuesta cerrada, porque dependiendo, incluso dependiendo de con qué humor me levanto en ese día, podría hablar, oh, es un campo electromagnético, o es un ente físico dual, un físico dual que es onda partícula, o es una partícula que tiene ciertas características y que se puede correlacionar con otras. En fin, nos podemos meter por un montón de cuestiones que dan una definición incompleta de lo que es la luz. Y esa incompletitud de la definición de la luz es también lo que permite descubrir muchas cosas nuevas. No sé si han notado pues que en los últimos premios Nobel y demasiados pues en el pasado, pero particularmente en la actualidad, están muy relacionados con la luz, pero no solo con la luz como definición, sino cómo se puede usar la luz para tecnologías. Entonces está, por ejemplo, el CPA, que es el Chirp Pulse Amplification. También les estoy hablando de eso porque les voy a mostrar algo en mi laboratorio, estoy en mi laboratorio en este momento, eh, de cómo se hace eso. Se coge un pulso y se le hace un chirp, es decir, se le cambia la posición a las frecuencias en el tiempo. ¿Ok? Y con eso podemos jugar a través de retrasos en diferentes señales, jugando con diferentes retrasos para diferentes colores dentro del pulso. Podemos jugar con esa dispersión. Eso fue galardonado con un premio Nobel. Una mujer fue parte de la triada de esa celebración. No recuerdo el año exactamente, creo que fue 2017, pero bueno, ahí me corregirán. Pero la profesora Donna Strickland en Waterloo University en Canadá es muy activa en óptica también. Entonces, espero que la puedan invitar, contáctenla. Ella es muy amable con los capítulos estudiantiles. Eh, y ella fue la inventora de esta técnica para hacer el chirp. Eso es como, eso es un gorjeo, sería la traducción técnica en castellano, pero eso es como lo que hacen los pájaros, ¿cierto? Como cuando cantan, que son diferentes frecuencias en el tiempo. Entonces lo que hacemos con el pulso de luz es hacer eso, es separarlos en diferentes momentos para excitar materiales de diferentes maneras, que eso es lo que les voy a explicar en las próximas diapositivas. Esto no está limitado únicamente a la parte técnica de nuevo, sino también a la cultura de la educación y obviamente al acceso a información, a electricidad, a comunicaciones de diferentes comunidades. Aquí hay un ejemplo pues del Perú, en una comunidad alejada en los Andes. Y también pues hay una cuestión de diversidad bastante importante que estamos tratando de promover, en mi caso en particular como embajador de óptica, pero en general. Y, y ya también lo han mencionado aquí, que me pareció muy importante y me gusta mucho que nunca lo dejen aparte, así todos nosotros seamos más de índole científico y técnico. Ok, entonces estamos celebrando esto ya por ese descubrimiento de Theodor Maiman en el 1960 y les quiero recordar que así en este momento la palabra láser, que es un acrónimo, ¿cierto? Significa Light Amplified Stimulated Emission of Radiation, que juega con eso de la emisión estimulada de la luz y por eso es que tiene pues ciertas propiedades de frecuencia, de coherencia, en fin. Eh, Fue descubierto mm, más como una solución, yo he escuchado esa frase mucho en inglés, es una solución buscando problemas, porque no es que se hayan puesto a buscar, no es que haya habido un problema técnico o algo así como lo que ocurre con experimentos que no entienden de dónde salen los resultados y que luego empiezan a buscar de dónde salen esos resultados, como el entanglement o bueno, en fin, hay miles y miles de esos o en la revolución industrial, un montón, la ley de Faraday, etcétera. Habían fenómenos que se trataban de explicar. En el caso del láser encontraron eso, Feynman encontró esto, y eso fue pues una manera de tener un cierto tipo de luz. Fue después de esa invención que empezó a ocurrir pues toda esa explosión de nuevas tecnologías y de todas esas propiedades que se pueden explotar de la luz, que eran mucho más complicadas sin el láser en particular. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta eso en sus investigaciones. Esto va sobre todo para los y las estudiantes cuando no tengan muy claro lo que están investigando, lo que están haciendo, crean que no vale la pena, pues piensen en investigaciones como la de láser, que de nuevo, una cuestión simplemente haciendo investigación. Bueno, simplemente, obviamente, eso requiere un montón de entrenamiento y de dedicación, obvio, pero a veces ocurren cosas maravillosas en la naturaleza, que pueden haber nuevos fenómenos que ustedes van a descubrir y que bueno,
pueden cambiar la manera en que vivimos. Bien, bien, ok. Los invito también dentro de esto, y ustedes pues que son apasionados de la luz, a que se mantengan en contacto con todos los nodos. Hay nodos en diferentes países, pueden ver todos los puntos donde hacen actividades. Cada nodo es simplemente el país, pero dentro de los países también hay diferentes ciudades y muchos de esos eventos son gratuitos, como este que tenemos aquí, ¿cierto? Y son remotos o virtuales, o hay una componente virtual, es decir, si a ustedes les interesan otras culturas, otros países, por ejemplo, qué sé yo, Corea del Sur o Australia, busquen ese tipo de eventos y miren a ver si pueden atender alguna charla o alguna cuestión cultural. En fin, de nuevo, la idea de esto es crear comunidad y mencionar algo muy importante antes y es un desarrollo pacífico de las tecnologías. Entonces, la idea también es que la fotónica sea una banderada de, de la manera diplomática de discutir ciencia y tecnología entre todos los países. Ok, bien, les quería hacer, pues ahora, cambiando un poquito de perspectiva, explicarles esto antes de que se me olvide. Esto está un poquito alejado del tema de la charla, pero es uno de los proyectos más grandes y más ambiciosos que tengo en este momento con el MIT y aquí en Bridgewater State University. Les puse el enlace en el chat. Entonces, cuando tengan tiempo, cuando terminemos esta charla o al final del día, para que lo lean, hay un video al final donde se explica cuál es la intención de este proyecto. Este es un proyecto, es una alianza global y dentro de lo global, obviamente, yo quiero incluir Latinoamérica. Entonces, por eso me gusta mencionarlo aquí, para que ustedes, pues, como estudiantes y docentes de Honduras, se unan de alguna manera a esto, sobre todo en la parte del workforce y de ecología. La idea de esto es brevemente, es cómo podemos crear un futuro más sostenible dentro de esta manufactura de microchips. Mi trabajo es, y eso es lo que les voy a explicar después en la parte técnica, es crear microchips para el procesamiento fotónico de información. Entonces, lo que hacemos es usar la luz, porque es, digamos, la partícula que viaja más rápido en el universo, ¿verdad? Para transferir información y, de ser posible, computar información. Ahí es donde está el truco, pues, de lo que les voy a explicar después. El problema es que la fotónica integrada sienta sus bases en la electrónica. Entonces, lo que hacemos nosotros es usar los mismos procesos de manufactura que se usan para la electrónica desde los microprocesadores y los transistores. Eso se llama fotónica de silicio. El silicio es el material más importante para nosotros y para la electrónica también, y por eso se llama Silicon Valley, por ejemplo. Y como ustedes saben, las empresas de Silicon Valley son las más poderosas del mundo en este momento. Entonces ahí está Uber, Amazon, Google, IBM, Intel. Entonces son empresas que están relacionadas o con la información o con la fabricación de microchips. Todos estos microchips son en este momento dispositivos optoelectrónicos. Así todavía los consideremos más electrónicos. Aquí pueden ver que hay una interacción visual entre nosotros. O sea, tenemos cámaras que interactúan con nuestro ambiente. Tenemos pantallas que nos muestran también a través de la luz lo que está ocurriendo en otros lugares o la presentación misma que están viendo en este momento. Entonces, tiene que haber esa interacción o esa traducción entre la electrónica y la fotónica y viceversa, y la fotónica y la electrónica todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacer esas traducciones de señales entre los dos, entre electrones y fotones? Bien, cuando uno entra a evaluar esto, esta industria, uno se da cuenta que muchos de los materiales que se usan son muy poco amigables con el medio ambiente. Y eso nunca se enseña en casi ninguna carrera. Espero pues estar equivocado. Y si estoy equivocado me lo dejan saber. Pero yo en mi formación nunca tuve ningunos elementos de, por ejemplo, análisis de ciclos de vida o de qué tipo de elementos se usan para fabricar X componente o dónde termina ese componente y es reciclado o no. ¿Sí? Simplemente uno termina el ciclo de vida de eso, lo usa en el laboratorio y después eso se va a la basura. Y la basura ya es digamos, un hoyo negro donde no sabemos a dónde termina. Y de dónde viene, que es una de las partes más importantes que queremos trabajar, eh, uno se da cuenta que hay un montón de ácidos, de bases, de soluciones, de
fumes o de humos que salen de esas fabricaciones que no son biodegradables. Muchos de ellos son lo que llamamos PFAS. PFAS también se les suele llamar Forever Chemicals. Son químicos que nunca se degradan, es decir, siempre van a estar en el medio ambiente y son muy difíciles de reutilizar. Entonces, hay una cuestión ahí latente que tenemos que trabajar y bueno, como ustedes saben, pues el MIT siempre es un abanderado de nuevas propuestas y dentro de esto es explorar eso. Entonces, primero que todo, cómo cambiar la tecnología, pero segundo es cómo entrenar a nuestros ingenieros científicos y profesionales en un espíritu crítico que tenga en cuenta la sostenibilidad y que no solo sea decir, sí, queremos algo más verde, sino que hayan elementos técnicos donde podamos medir cuál es el impacto. ¿Sí? Y de nuevo, es algo que yo jamás tuve en ninguna de mis etapas de formación, ni en ninguno de los 4 países en los que he estudiado. Entonces, creo que es algo importante y por eso digo que ustedes como Universidad Nacional eh, pueden jugar un papel muy importante dentro de esto, porque las industrias y los gobiernos están muy interesados también en empezar a implementar regulaciones sobre esto. Entonces, si empiezan a implementar en su educación de sus ingenieros y de sus técnicos elementos de sostenibilidad, van a estar adelante del juego, aparte pues de la cuestión ética, obviamente, de la responsabilidad que tenemos como científicos dentro del futuro del planeta. Ok, para eso, pues, esa introducción, quería pues darles un abrebocas de algunas preguntitas para que entiendan un poco cuál es el tamaño del problema. Y son preguntas que yo no me hacía antes, no sé si ustedes se las harán. Por ejemplo, la primera es, ¿qué porcentaje de celulares o de móviles se reciclan? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué orden de magnitud? Pueden escribir en el chat o decirlo rápidamente. Un número cualquiera. El 20% me atrevería. 20%. Vamos, Eso es muy optimista. sí. Sí, tienes razón. Menos del 10, sí, así es. Es aproximadamente el 3%. Gracias por las respuestas, Andrés, los dos Andrés, Daniel, Eros, gracias. Ok, más o menos el 3%, que es una cifra bastante alarmante. Es decir, muchos de los móviles o los celulares que usamos, que sabemos que los cambiamos, puede ser un promedio aproximadamente cada 3 años, digamos, 3 a 5 años. Y mucha gente aquí en Estados Unidos lo hace cada año. Pero bueno, espero que esa sea la excepción. eh, Terminan en la basura, es decir, no se reciclan y hay un montón de microchips ahí que incluso los teléfonos móviles todavía funcionan. El problema es que no son de última generación. Entonces son dispositivos que son operacionales, pero que terminan en un basurero contaminando la tierra además. Entonces, además de que no usamos algo que requirió tanto para ser fabricado, también está contaminando pues los vertederos, etc. ¿Cuántas veces al día un usuario como ustedes eh, toma su celular o agarra su celular? Unas 100 veces. Y más o menos. Yo creo que el número que tengo aquí no está actualizado, pero sí, aproximadamente sí, digamos más o menos unas 100 veces al día. Sí. Y dentro de la encuesta que se hizo esa vez, la gente decía más o menos la mitad de eso. Entonces no somos muy conscientes de cuántas veces. Entonces espero que después de esta charla también lo piensen y empiecen a contar como cuántas veces requiere mi celular. Eh, Hay algo en lo que yo también hago un mea culpa y es que existe una patología psicológica en este momento que tiene este nombre y es el mismo en español. Se llama nomofobia. Y nomofobia es básicamente el miedo a no tener el celular con uno o a que se pierda la señal o no tener batería o algo así. O sea, ese miedo de estar incomunicado o de, ay, no, me voy a perder o no voy a tener un celular para pedir un Uber o pedir ayuda si pasa algo o, en fin. Entonces somos tan dependientes que ya es parte, digamos, es incluso más importante que las vestiduras, que la ropa. Entonces, para que le tengan
hagan experimentos con eso y van a ver lo impresionante que es. Y de nuevo, me incluyo ahí. No estoy haciendo ninguna crítica a ustedes, sino a todos nosotros, de, de cómo esa dependencia puede ser tan bien dañina. Aunque yo trabajo en esto y para mí tener un teléfono móvil o un ordenador como este que estoy usando en este momento me permite, por ejemplo, interactuar con ustedes. Esto es una oportunidad magnífica. O sea, no sé en qué mundo hace 40 años esto habría sido posible. Sí. Yo conocerlos a ustedes, poder interactuar con colegas hondureños. Entonces, de nuevo, hay un lado muy brillante sobre esto, pero también es complicado dentro de la parte ah, de esa obsesión que se tiene con los teléfonos móviles. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo más o menos al día se gasta una persona? Eso fue antes de COVID. Entonces ahora el número está más o menos en unas 6 horas al día. Es decir, on and off. Y eso es en promedio. Es decir, estamos incluyendo a personas que pueden tener 60, 70 años. Entonces obviamente esta cifra es mucho mayor en adolescentes y en jóvenes. Ah, la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo se gasta en la vida, en toda la vida, una persona en medios, en social media? Y de nuevo, esto es incluyendo a personas de la tercera edad, a adultos, etcétera. ¿Alguna idea? ¿Son años, meses, décadas? Y esto es haciéndolo pues en continuo, ¿no? Es decir, si se hacen las cuentas, digamos, de 4 horas al día o 5 horas al día por un promedio de vida de una persona. El profesor Roberto dice 20 años, Eros dice 15 años. Bueno, afortunadamente no es tan malo. Es más o menos 5 años y medio, que de todas maneras es bastante tiempo. Y de nuevo, esto es una cuestión que no está actualizada. Y es teniendo en cuenta muchas personas que no usan mucho celular o que no tienen, por ejemplo, mi abuela no tiene celular, pero también se incluye dentro de la estadística. Entonces ya atribuiría un cero dentro de las estadísticas ahí. Eh, ok, ¿cuántos metales se usan para fabricar un teléfono móvil? Obviamente pues están los típicos, ¿no? Aluminio, bueno, en fin, hierro. Entonces recuerden, ustedes lo que tienen ahí con un teléfono móvil, aquí mencionan 10, Andrés dice 10, alguien mencionó 30, bueno, es mucho más que eso, son 62, que son casi todos los metales de la tabla periódica, incluyendo 16 de las 17 tierras raras. ¿Ok? Entonces usamos herbio y terbio, y se llaman tierras raras por muchas razones, ¿cierto? Pero muchos de esos metales y de esas tierras raras tienen, digamos, estamos limitados en el mundo porque no tenemos tantas reservas. Eso ha traído también muchas tensiones y no sé si ustedes han escuchado pues ya ciertas tensiones geopolíticas con respecto a litio, germanio, ya China dejó de exportar germanio y litio en particular hacia el Western world, hacia nuestro lado del mundo, porque saben que se están acortando, porque como lo estamos usando todo el tiempo se están minando, se están sacando de las minas y no se están reutilizando. Entonces terminan en basureros ese germanio procesado, ese litio procesado, o los metales en general, el iterbio, el herbio, eh, procesados terminan en los basureros y bueno, ya es muy costoso recuperarlo. ¿Ok? Y la última también que me pareció un dato importante, es más gente en el mundo tiene que, ah, bueno, a ver, ¿cómo se traduciría esto correctamente? ¿Qué cosa se tiene menos que un teléfono móvil en el mundo? Y la respuesta es baños sanitarios. Es decir, la gente tiene más celulares que acceso a un baño sanitario en el mundo. Y eso también es bastante preocupante, pero a la vez también se puede ver como un lado positivo del acceso a la información. Eso quiere decir que estamos más interconectados, que tenemos acceso a verificación de información, pero ustedes saben que hay olas en esto también de desinformación y de fake news, bueno, todas estas cuestiones de políticas actuales que no existían antes, por ese mismo acceso que se tiene a tanta información.
Entonces, de nuevo, hay una labor importante de todos nosotros, incluyéndolos a ustedes, eh, dentro de la parte de sostenibilidad, pero también de un uso, la palabra adecuado no me gusta, pero de un uso más responsable, digamos, más responsable de estos dispositivos, porque de nuevo, en este momento ustedes pueden entrar a Coursera y hay un curso gratuito de óptica cuántica dado por Alan Aspect, que es un premio Nobel, el premio Nobel de óptica cuántica. Y es gratuito, y tiene todo ahí. Entonces, imagínense, o sea, cualquier cosa que ustedes quieran aprender, ustedes entran a Internet, gracias a la optoelectrónica, y tienen acceso a un montón de cuestiones de información instantánea. Y también se pueden comunicar con personas, como por ejemplo entre nosotros, en diferentes países, de manera en live, pues, de manera actual. Bien. Ok. ¿Hasta ahí todos vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, gracias, Abner. Bien, entonces voy a seguir con la otra cuestión del- de la charla y es una pequeña historia. Esto ya lo había mencionado con el capítulo estudiantil y es, a mí me gusta comparar la fotónica con el nacimiento y la difusión de la electrónica. Entonces me gusta empezar con la invención del computador. Este es uno de los primeros computadores en el mundo. Esto fue más o menos en los años 40, como pueden ver aquí. Y la capacidad de cómputo de esta sala entera era menor a la de una calculadora de mano, a lo que llamamos en Colombia una cuenta huevos, que son de esas calculadoras que ni siquiera tienen funciones, sino que simplemente son para sumar, multiplicar y dividir. Ese dispositivo tiene más capacidad de cómputo que este de aquí que estoy mostrando. Entonces, se pueden imaginar que un salto gigantesco. Esto es lo que se puede llamar ingeniería eléctrica. ¿Sí? Porque estos son dispositivos grandes de alta potencia. Ah, y luego empezó pues a surgir lo que llamamos los microprocesadores y los transistores, que dio el nacimiento a la electrónica. Les decía entonces que a partir de más o menos estos años de los 70 maduró tanto eso que llamamos ahora electrónica, que ya todo el mundo está familiarizado con eso, que se crearon carreras específicamente sobre eso. ¿Sí? El primer microprocesador entonces se introduce por Intel, que es una empresa que todavía existe y es líder mundial todavía en microprocesadores, eh, y nos permitió eso, eh, una conexión a través del silicio eh, para crear dispositivos pues muy poderosos de cálculo. Hay algo que falta aquí y es, bueno, tenemos dispositivos muy poderosos para cómputo y cálculo, ¿sí? Pero lo que en realidad hace potente estas tecnologías y lo que abre la posibilidad de cuestiones que estamos debatiendo en este momento como la inteligencia artificial es la creación de la red o de Internet, ¿sí? Y el Internet fue posible también gracias a el establecimiento de lo que llamamos fibras ópticas. Me gusta mostrar esta gráfica. No sé cuántos de ustedes conocen este tipo de dispositivos, me gusta llamarlo. Es un teléfono. Ese teléfono era, eh, todavía hay en algunas casas, no sé si ustedes todavía tengan, y funcionaba pues con cables de cobre. Aquí pueden ver en 1960 cuál era la red en Estados Unidos en particular de cobre. El problema es que esto era pues señales eléctricas que transmitían información, pero se sobrecalentaban, hubo muchos accidentes, incendios, en fin, porque el electrón es una partícula cargada y es una partícula masiva. Entonces, interactúa con ella misma, lo que genera pues fricciones, calentamiento, entonces, bueno, eso trae algunos problemas. El fotón, en cambio, que pueden ver entonces, la fibra óptica se inventa en los años 80 y también fue sujeta a un premio Nobel, la invención de la fibra óptica, y es cómo podemos tener un dispositivo barato, ¿sí? Para poder guiar la luz y, y transmitir la información pues, a la velocidad de la luz. De nuevo, entonces ahora los fotones son partículas que no son masivas, que no tienen masa y que no tienen carga. Entonces eso nos abre una ventana gigantesca a la comunicación, ¿verdad? Porque entonces podemos transmitir información a la velocidad de la luz, estamos dando luz, dentro de un material, pues, obviamente. Entonces no es a la velocidad de la luz en el vacío,
Es un poquito menos, pero igual, es la máxima a la que podemos aspirar, ¿cierto? Dentro del mundo físico. Entonces, estamos usando láseres para transmitir información a través de fibras ópticas entre diferentes países, y aquí les muestro solamente los cables interoceánicos. Entonces, yo creo que en Guatemala hay varios, yo creo que en Honduras también debe haber. Entonces, busquen, porque deben haber empresas dedicadas a esto. Entonces, por eso, de nuevo, un ingeniero óptico, un ingeniero fotónico sería pues ideal para establecer, digamos, fallas, para corregir fibras, para repararlas, en fin. Ok, entonces, bueno, aquí de nuevo solamente les estoy mostrando las partes subacuáticas, pero cuando uno entra a buscar las partes de los países inland, bueno, esos son redes gigantescas. Entonces, de nuevo, hay un montón de trabajo técnico que se requiere y de cargas que se requieren también. Aquí les quiero mostrar entonces lo que nos abre esa capacidad de comunicarnos. Ustedes ya lo saben, ustedes lo viven en este momento, ustedes no sé cuántas aplicaciones tienen, me imagino que tendrán WhatsApp o Uber o Facebook. En este momento estamos transmitiendo a través de Facebook en Live, por ejemplo, y eso se puede cuantificar, eso requiere un ancho de banda específico, ¿sí? Y eso obviamente crea tráfico dentro de la red, ¿verdad? Entonces, hubo un salto gigantesco, por ejemplo, en COVID, y gracias a ese desarrollo y esa madurez de las redes de fibras ópticas, pudimos eh, adaptar muchas cosas. O sea, no todo, obviamente, pero sí adaptar muchas cosas del trabajo remoto, de las clases, aunque no es ideal. Yo estoy en desacuerdo con algunas cosas de eso, pero nos facilitó ciertas interacciones, de nuevo, como la que estamos teniendo en este momento. ¿Ok? Entonces, más del 90% de la información en el mundo fue creada en los últimos 2 años. Entonces, lo que tenemos guardado, todo esto, bases de datos, etcétera. eh, Esto no significa que no haya habido información antes, es que no tenemos información guardada, no la tenemos en este momento. Entonces, esa necesidad de guardar información en bases de datos o en granjas, lo que llamamos la nube, eh, incrementa de manera exponencial. Entonces, bueno, cada vez creamos más contenido y más tráfico de información en audio, en video, en fin. Ok, esto trae una, una gran ventaja dentro del tipo de dispositivos que tenemos, ¿sí? Aquí pueden ver pues que el silicio nos permitió saltar de unos teléfonos análogos a unos teléfonos táctiles, que bueno, se vuelven cada vez más grandes porque se usan para más cosas, para ver videos, para chat, para trabajar, para hacer conferencias como la que estamos viendo en este momento. Entonces, bueno, eso requiere más tamaño y más peso, pero es más interacción con la luz, ¿cierto? Como pueden ver en el 85 y en los 90 eran cuestiones mecánicas, y de hecho las teclas incluso tenían cierto relieve donde no se necesitaba ni siquiera mirar el teléfono para tocar las teclas y marcar un número o algo así. Eh, pero en ese momento el ojo es necesario para interactuar con su celular. Piensen en ese tipo de cosas, ¿sí? En cuán importante es la luz en este momento para interactuar con su entorno, pero con sus dispositivos en particular. Y cómo eso ha cambiado. Muchos de ustedes, me imagino que son muy jóvenes y solo han interactuado con la parte digital y táctil, pero antes de eso era muy mecánico. ¿Sí? Ok, bien. Todo ese tráfico de información crea ciertos inconvenientes en las bases de datos. Entonces, esos data centers, estos centros de datos, se sobrecalientan, y por eso muchos de ellos están localizados en lugares con acceso fácil a fuentes de agua, donde se puedan enfriar propiamente, porque de nuevo los electrones tienen carga y masa, interactúan bastante, y de nuevo sus celulares también se pueden sobrecalentar, y por eso a veces se apagan. No sé si les ha pasado. Y esa es la parte electrónica del proceso. Si ustedes toman una CPU, una torre, y le apagan el ventilador, ustedes literalmente pueden cocinar un huevo, por eso la imagen del huevo ahí. Y es tanto calor el que se disipa, que no es usado, ese calor no es eficiente, eh, que esa energía se pierde. Entonces, estas empresas buscaron a los científicos para buscar soluciones a este problema.
la manera en que nosotros tratamos de solucionar ese problema del bandwidth, del tráfico, porque les explicaba antes, el tráfico aumenta exponencialmente y no ha parado. Por ejemplo, esto que estamos haciendo en este momento es el live transmission, o sea, transmitir en live a través de redes sociales. Eso no existía hace 5 años nada más, porque no había suficiente banda para transmitir esto. O, por ejemplo, ver una película en high definition en un autobús. Eso era impensable hace 3 años o 4. Hoy en día, pues ya hace parte. A veces hay problemas porque, de nuevo, hay tanta demanda que, bueno, requiere mucho más tráfico del que estamos demandando en este momento. La solución que proponemos entonces es, así como ocurrió con de la ingeniería eléctrica a la ingeniería electrónica, saltar de la fotónica fibrada o incluso de espacio libre a la fotónica integrada. ¿Y cómo hacemos eso? De nuevo, saltando a los microchips de silicio. Aquí pueden ver entonces cuál es la idea. La idea es que, aparte de las fibras ópticas, no sé si creo que están viendo mi mouse ahí, las fibras ópticas ya son dominantes en todo el tipo de información o transmisión de 1 metro hasta cientos y miles de kilómetros. Todo está fibrado ya. Entonces, para conectar, digamos, a su edificio con la central en su ciudad, eso se hace a través de fibras. Y ahí no hay problema. Pero cuando empezamos a hablar de distancias menores a 1 metro, ahí es donde empezamos a decir, bueno, no, en este momento entonces son cables de cobre todavía usamos axiales, todavía usamos, eh, por ejemplo, para acceder a memorias, todas las memorias están grabadas en dispositivos electrónicos. Entonces la electrónica para computación sigue siendo, digamos, la reina. Y ahí pues la fotónica tiene poco que hacer. Pero en cuestiones de transmisión, la fotónica sí es sin duda el mejor elemento. Entonces por eso creemos que hay algunos pues que van más hacia todo óptico. Hay gente que dice que en electrónica pues todo sigue siendo mejor. Y hay otros que decimos que es una mixtura entre las dos, pero desde mi perspectiva la fotónica va ganando terreno cada vez más con nuevas invenciones, así como ocurrió por ejemplo con la fibra óptica. Y puede ocurrir en el futuro con la óptica no lineal. Y es ahí donde pues quiero centrar lo que sigue de mi charla. Y es no solo en la parte de transmisión de información, sino también en investigación fundamental e incluso en espectroscopía y en biología y en química, que se pueden usar estos dispositivos integrados para detección. Bien, ¿qué tipo de física hay detrás de esto? Bueno, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con fibras ópticas, pero la fibra óptica es básicamente un dispositivo que tiene simetría cilíndrica, y tiene un dopaje. ¿Sí? O sea, toda la estructura de la fibra está hecha de sílica o de silicon dioxide o de dióxido de silicio, que es, digamos, vidrio. ¿Sí? Entonces, la misma idea con un telescopio. Usamos lentes para cambiar el frente de onda. En este momento, bueno, en este caso, lo que hacemos es dopar ese vidrio para cambiar el índice de refracción y con ese contraste de índice atrapar ese campo electromagnético. Y con atrapar ese campo electromagnético ya podemos guiarlo hacia donde queremos. Sí, entonces aquí ya no estamos hablando de óptica de espacio libre, sino de un campo totalmente nuevo, que es la óptica guiada. ¿Ok? Entonces la óptica guiada es atrapar esa luz y llevarla a través de canales, así como hacemos con los cables eléctricos, ¿sí? Con los electrones, tomar los fotones y llevarlos de un punto A a un punto B. ¿Ok? Bien. Ahora, uno de los problemas fundamentales es entonces cómo inyectar la luz, porque aquí pueden ver que los dispositivos integrados son dispositivos submicrométricos, por eso a veces se le llama nanofotónica. Aquí pueden ver la escala es de más o menos medio micrón, media micra, o 500 nanómetros. Este es el tamaño de una guía de onda, y eso es mucho más pequeño que, digamos, el tamaño de un cabello. Y eso es lo que permite también esa alta densidad de dispositivos. ¿Ok? Bien. Les voy a explicar ahora, yo sé que tengo más o menos unos 10 minutos para terminar de explicar esto, muy rápidamente la parte no lineal. Aquí es donde les decía que espero que me puedan entender. Esto es muy simplificado, aquí no voy a hablar de nada cuántico ni nada de eso. Podemos conversar luego si alguno está interesado. Pero aquí hay un modelo muy simple, semiclásico, de un átomo, donde tienes un núcleo positivo y su
y su nube eléctrica o electrónica alrededor con una carga negativa. Cuando, como les decía, la luz es un campo electromagnético, ¿cierto? Entonces, cuando la luz interactúa con esos átomos, lo que hace es, con el campo eléctrico, desplazar o mover esa nube electrónica, que también tiene, pues, que tiene una carga negativa, y crear una separación. Esa separación, ese delta X, lo que hace es cambiar el centro de masa de los electrones, y eso induce una fuerza de Lorentz. Bien, ok, de nuevo, esto está súper simplificado. Entonces, lo que hacemos con el campo eléctrico es empezar a mover o a oscilar, hacer oscilar esa nube electrónica con la misma velocidad de oscilación del campo eléctrico en la luz. Pegamos bien, espero. Y de nuevo, espero con comentarios en el chat, si voy muy rápido. Ok, ahora, eso es con un solo átomo, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos con un solo átomo es, en el tiempo, empezar a hacer vibrar eso, y eso empieza a moverse como si fuera un resorte, ¿sí? Ese cambio lo que genera es un dipolo, ¿verdad? Porque ahora mi carga positiva y mi carga central negativa, el centro de masa de la nube electrónica va a estar desplazado, entonces va a haber un dipolo positivo negativo generado por la luz misma. Entonces es un dipolo inducido por la luz. ¿Ok? Eso crea una polarizabilidad. Esa polarizabilidad entonces es lo que nos va a decir pues la carga multiplicada por ese cambio de posición que es una función del tiempo. Este tiempo aquí es esa oscilación eléctrica, o sea, la oscilación del campo eléctrico en el tiempo que viene de la luz. Entonces, ese dipolo inducido a una frecuencia omega, que es la frecuencia de la luz, es la misma de ese campo electromagnético, ¿cierto? Entonces, el dipolo inducido va a ser como un dispositivo que es conducido por esa oscilación de ese campo electromagnético. ¿Ok? Esto es para un solo átomo. Ahora, cuando consideramos la materia, obviamente estamos hablando de miles y millones de átomos. Entonces ya hablamos de una cuestión macroscópica y tenemos un número n de átomos haciendo lo mismo. Eso va a tener un promedio que llamamos P capital, que es la polarización. ¿Ok? Entonces esa polarización es lo que va a cambiar en función del tiempo y esa polarizabilidad es lo que vamos a tratar de estudiar ahora con la óptica no lineal. Bien, ok. Esto es lo que llamamos una susceptibilidad. Dentro de este término de susceptibilidad, entonces vemos que hay una polarizabilidad, que es la respuesta del material a ese campo eléctrico, ¿sí? Entonces aquí tenemos literalmente una interacción entre luz, este campo eléctrico oscilando en el tiempo, y materia. Entonces este Chi1, este Q1, es una propiedad del material, ¿sí? Que me va a describir qué tan susceptible es a esa excitación dada por el campo eléctrico, ¿ok? De la luz. Dentro de este Chi1 está lo que muchos de ustedes conocen como índice de refracción, por ejemplo, o la absorción del material, o bueno, es un término complejo, dentro del plano complejo, pues, que tiene una parte real y una parte imaginaria, y nos da mucha información del material y de cómo ese material interactúa con la luz. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de óptica no lineal, estamos hablando de interacción entre la luz y la materia. Bien, ok, entonces aquí pueden ver, si consideramos que el campo eléctrico, súper simplificado, es una función armónica, es un coseno, ¿sí? La polarizabilidad entonces es proporcional a Chi1 multiplicada por ese campo eléctrico. Entonces pueden ver que ese P va a tener la misma frecuencia que el campo original. Bien, por eso cuando miramos a través de una ventana, vemos el mismo color que está al otro lado de la ventana. Pero obviamente esa luz interactuó con los átomos de la ventana. ¿Ok? De ese glass. Bien, piensen en eso. Entonces piensen lo que está ocurriendo cuando ustedes ven a través de una lente o de una ventana, sí, en general, de un vidrio transparente. Ok, ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a aumentar ese campo eléctrico? Bueno, podemos hacer una expansión de Taylor de esa polarizabilidad y tenemos términos de orden superior, segundo, tercero, cuarto, quinto orden. ¿Sí? Ya ustedes han estudiado esto en matemáticas, en física, en fin. Lo mismo funciona aquí. ¿Sí? Entonces tenemos un término de primer orden, que es el mismo que les estaba hablando al principio, un término de segundo orden y uno de tercer orden. Hay más, pero donde nos ocupamos nosotros en óptica no lineal es sobre todo el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque van a ver, eso escala rápidamente en las demandas de
de potencia que se requieren para excitar eso. Bien, cuando saltamos entonces a los términos de tercer orden, porque el segundo orden no es relevante para nosotros, de nuevo, esto es una asunción que les voy a hacer, y es un material que, mm, que es centrosimétrico. Los materiales centrosimétricos, como el silicio, la sílica, el germanio, hay muchos en los semiconductores, casi todos en los semiconductores, son centrosimétricos. Eso quiere decir que los términos Chi2, Chi4, Chi6 desaparecen porque existe esa simetría. ¿Ok? Entonces, para poder excitar fenómenos de segundo orden, de cuarto orden, necesitamos materiales muy especiales que respetan esa, bueno, que no respetan la centrosimetría. Es lo que llamamos non-centrosymmetric materials. Entonces, si nos ocupamos solo del tercer orden, vemos que tenemos entonces una polarización no lineal que escala con el cubo, ¿sí? De ese coseno. ¿Estamos bien? Porque fíjense que en la expansión de Taylor tenemos un campo eléctrico elevado a la 3, que aquí pues estoy simplificando mucho. Pueden ver entonces que aquí tenemos un coseno al cubo, y ese coseno al cubo pues a través de relaciones trigonométricas se puede descomponer en un término que tiene un 3 omega y un término que tiene un omega. ¿Ok? Eso lo que nos dice es que si excitamos o si llegamos a excitar fenómenos de tercer orden, podemos obtener luz a 3 omega o luz a omega también. ¿Ok? Eso es lo que el 3 omega es lo que se llama la generación de tercer armónico. Sé que aquí estoy saltando pues un poquito rápidamente dentro de los términos. Pero lo interesante aquí, lo que les quiero mostrar en mi laboratorio, antes de que terminemos la charla en unos 5 minutos, es este efecto Kerr. El efecto Kerr es básicamente un término que nos va a dar, lo que pueden ver aquí, espero que sigan mi mouse, esa polarizabilidad, un fenómeno de primer orden y un fenómeno de tercer orden. Puedo sacar un factor común del coseno, ¿cierto? Es decir, tengo el índice de refracción lineal y tengo un término adicional que lo está modificando. ¿Ok? Eso es lo importante ahí. Eso es lo único que quiero que saquen de todo eso que les estoy explicando. Es decir, si excito fenómenos de tercer orden en la parte real, lo que estoy haciendo es cambiar el índice de refracción original como función de la intensidad del campo, que esto es la amplitud al cuadrado. ¿Ok? Es decir, jugando con la potencia de la luz, puedo modificar el índice de refracción. ¿Bien? Ok. Entonces eso lo que nos da es un término adicional, que es un índice de refracción efectivo, que va a ser la suma de mi índice de refracción lineal más el índice de refracción no lineal que multiplica la intensidad. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo les decía al principio, la luz no interactúa con la luz y por eso mismo es tan eficiente para transmitir información, porque tenemos muchos colores que no hablan entre ellos, no hay cross-talking. Entonces, tienes una señal en azul, una en verde, una en rojo, y la misma vas a encontrar al final de la fibra. ¿Ok? Eso es una gran ventaja para comunicaciones, pero es una gran desventaja para computación, porque es que lo que yo quiero es crear compuertas, lo que yo quiero es crear switches, lo que yo quiero es que una corriente de electrones interactúe con otra y me genere unos gates para poder hacer la cuestión lógica. Eso no se puede con fotones. Si yo mando una luz azul y una luz verde en un sentido y en otro, pues no se van a hablar entre ellos. ¿Ya? Así los pase por donde quiera. Excepto si empiezo a jugar con ellos en el aspecto no lineal. Y por eso el título de charla era todo óptico. Entonces, ¿cómo podemos usar luz para manipular luz sin tener que pasar por electrones? ¿Ok? Y esta es una de las maneras. Obviamente aquí pues estamos, como se dice en inglés, cheating, y es porque efectivamente pues estamos interactuando con electrones, pero los electrones son la nube electrónica de los átomos. Entonces no necesitamos a los electrones para hacer el cómputo, sino para hacer ese cambio efectivo del índice de refracción. ¿Ok? Sé que estoy yendo un poquito rápido, pero a donde quiero llegar es, eh, ok, bueno, aquí hay ciertos números, pues para que tengan una idea de por qué no se usa en este momento. Y es, bueno, aquí tenemos el vidrio, el silicio, el aire, son términos de 10 a la menos 16, 10 a la menos 14, es decir, esto requiere de intensidades del orden de 10 a la 12, 10 a la 14,
vatios por centímetro cuadrado. O sea, eso son intensidades gigantescas. Y espero que hagan los cálculos, pues, de los láseres, un puntero láser más o menos qué intensidad tiene. A ver, pues que llegar a 10 a la 12 o 10 a la 14, pues requiere picos de intensidad bastante altos. Por eso lo que hacemos es, para incrementar la intensidad, recuerden, la intensidad es potencia sobre área. Podemos incrementar la potencia o disminuir el área. Y eso es justamente lo que hacemos en la fotónica integrada. Ir a áreas muy pequeñitas, ¿cierto? Eso nos ayuda bastante. Y como les mostraba antes, son tamaños submicrométricos y usar láseres pulsados. Y esos láseres pulsados tienen una energía pico bastante alta. ¿Ok? Bien. Ahora, el centro de la charla es este. Y es bueno. Entonces jugamos con la transparencia. Cuando incrementamos mucho la potencia, tenemos la parte no lineal que aparece. Recuerden, el Chi2 no es relevante para mí porque el silicio es centrosimétrico. ¿Ok? Y Chi efectivo de tercer orden tiene una parte real y una parte imaginaria. Dentro de esa parte real tenemos el coeficiente Kerr, que es el que me va a cambiar el índice de reflexión, y una parte imaginaria que me cambia la absorción. Bien, ok. Y esto es lo que les quería mostrar. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo, y es que cuando yo tengo un top hat, esto es la salida de un láser, ¿ok? Pulsado, bien. Aquí lo tengo a baja potencia. Cuando empiezo a incrementar la potencia, lo que estoy haciendo es crear un, un cambio de fase no lineal, ¿ok? Ese cambio de fase no lineal lo que genera es un aumento espectral del contenido, ¿sí? Es decir, empiezo a generar unas alas, lo que ven aquí, es decir, los colores van a empezar a aumentar, ¿ok? Es decir, estoy creando luz con luz, y es el átomo mismo el que me está dando un non-linear shift, es decir, un cambio en el rojo y en el azul, ¿sí? Para darme nuevos fotones. Sí, esto es bastante pues, revolucionario, digamos. Porque de nuevo, no necesito un LED, no necesito una lámpara, no necesito una conexión a la red eléctrica, ¿ok? Simplemente lo que tengo que hacer es aumentar la potencia y ya. El problema es que esa potencia tiene que ser de órdenes gigantescos, en este caso son gigawatts por centímetro cuadrado, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Algún comentario? Creo que todavía están conmigo. No, todo bien hasta el momento de mi parte, al Súper. menos. Entonces También todo. yo sé que tengo 5 minutos, entonces lo que quiero hacer es como les decía a los profesores Roberto y René, pueden ensayar algo nuevo, entonces los voy a llevar al laboratorio y para mostrarles este experimento antes de terminar con la charla. Pueden ver, bueno, como es la entrada. Bueno, voy a dejar de compartir por un segundo la pantalla. Espero que todos se puedan centrar en mi video, por lo menos cuando pueda entrar. Bueno, este es el laboratorio donde enseñamos la parte de la fotónica integrada. Aquí hay pues, varios experimentos y eso. Tenemos a una de mis estudiantes de MIT trabajando en unos proyectos de sensado, pero lo que les quería mostrar es un dispositivo que está aquí. Aquí pueden ver la mesa óptica. Aquí por eso tengo mi celular para poderme ver a mí mismo. Entonces fíjense, aquí lo que tengo es un láser pulsado en femtosegundo, ¿sí? Tenemos un control de polarización, tenemos dos espejos, ¿sí? Esto se manda a una fibra óptica. Esta fibra óptica llega a esta caja. Esta caja lo que hace es ese chirp, ese cambio de las frecuencias en el tiempo, ¿sí? Y luego esa salida viene por aquí y viene a un analizador de espectro óptico, que es lo que tenemos aquí. Bien, ahí en este momento creo que no está midiendo, hasta ahora sí está midiendo, que lo pueden ver corriendo, ¿sí? Y ahí es donde les pienso mostrar más o menos cuál es el tipo de espectro que tenemos. Tengo que poner mis gafas, la seguridad es lo primero. Estos láseres son pulsados de nuevo, entonces es bastante peligroso no tener tus gafas de protección. Es un láser clase 4. Aquí lo podemos controlar desde un sistema, una aplicación Pretty Much LabVIEW. Ok, ahí ya lo encendí. Aquí pueden ver
Bueno, es 1550, entonces es luz invisible, digamos, para el ojo humano, pero para eso tengo estas tarjetas y ahí espero que puedan ver el punto. ¿Sí se ve? Me comentan si se ve o no. Sí, Sí sí se se puede. puede. Sí, sí Ok, se ve. entonces es la luz que viene del láser. Es láser pulsado, entonces los pulsos son a 100 megahertz. Entonces para nuestro ojo vemos un continuo, pero en realidad eso está on and off todo el tiempo. Pero en nuestro ojo no da la velocidad de detección, entonces lo que vemos es un continuo, una luz que siempre está prendida. ¿Ok? Hay que ser muy cuidadoso porque, bueno, eso puede hasta quemar cosas. Aquí pueden ver que cuando esto pasa por la cajita esta, es un láser pulsado, ¿ok? No sé cuántos de ustedes ya hayan visto óptica bueno, óptica, pulsos o Fourier, pero cuando uno tiene un pulso, hay una relación de Fourier entre el tiempo y la frecuencia. Entonces, mientras más corto sea el pulso, y los invito a que lean sobre los láseres de atosegundos, eso requiere hay una relación inversa entre los dos. Entonces, mientras más corto sea el pulso, más amplio es el contenido espectral. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es tomar ese pulse shaper, es cambiar el tamaño del pulso y darle una forma, la forma que yo quiera. Aquí tengo el ancho de banda, en este momento lo tengo en 10 nanómetros, pero eso lo puedo controlar. Y tengo una dispersión. Esta dispersión lo que hace es cambiarme ese orden, pues introducir una fase a ese pulso, ¿vale? Entonces lo mando esto es lo que controla la cajita esta, y cuando sale de la cajita, pues sale el bonito pulso de 10 nanómetros. Bien, ahí todos lo están viendo. Voy a cambiar aquí el número a 20, solo para que vean la diferencia. Pues 20 nanómetros, apply, y ahí pueden ver que cambió a 20 nanómetros. Bien, todo está bien hasta ahí. Sí, sí, todo está bien. Bien, Sí, todo está entonces bien. volvamos a 10 nanómetros. 10 nanómetros. Pum, volvemos a 10 nanómetros. Aquí lo pueden medir incluso. Cada cuadrito de esos 4 nanómetros por división. Lo pueden ver ahí. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, esto es lineal, es decir, es, digamos, aburrido, en el sentido de no hay nada nuevo y nada tiene que ver con lo que les expliqué antes. Ahora, este dispositivo que tengo aquí en el espacio libre, lo que me permite es cambiar la intensidad de la luz. Entonces, como jugando con la polarización, podemos jugar con la intensidad que atraviesa. Entonces, lo que voy a empezar a hacer es empezar a aumentar la intensidad, más intensidad. Y fíjense que mientras más intensidad haya, empiezan a aparecer unas alitas a la izquierda y a la derecha, que son simétricas. Eso es lo que les mostré en la última diapositiva. Eso es un efecto no lineal. Eso que ven ahí es luz. Estos son colores. Estos colores son nuevos. Esto no viene del pulse shaper. Esto viene de la fibra, de esta fibra que tengo aquí. Fíjense que cuando la muevo, voy a cambiar un poquito por la polarización. Bueno, no es muy sensible a eso. Entonces está así. Es bastante robusta. Bien. Voy a seguir incrementando, ¿vale? Ok. Si sigo incrementando, ven que las alas son mucho más prominentes. ¿Ok? Y ahí pueden ver entonces que estoy generando casi el doble de contenido espectral. De nuevo, estoy generando luz con luz, no estoy yendo a través de la electrónica, es decir, estos procesos son instantáneos, ¿ok? Y esto abre posibilidades pues, de cómputo, etcétera, eh, dentro de la fotónica. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto para jugar un poquito? Bueno, hay algo que les quería mostrar antes de terminar la charla. Yo sé que ya me estoy excediendo en el tiempo. Me apasiona bastante esto de conversar con ustedes. Am, Cuando juego con la dispersión, se pueden imaginar algo y es, bueno, en este momento la dispersión es cero. Aquí la pueden ver, ¿cierto? La dispersión que hay aquí es cero. Con dispersión cero lo que quiero decir es que todas las frecuencias están llegando al mismo tiempo. Es decir, tengo la potencia pico más alta y por eso tengo tanto de fenómeno lineal. Si le pongo a esto un 2, no vamos a hablar de las unidades, quiero que vean lo que pasa. Entonces aquí está la respuesta y si le pongo aplicar, apply, ahí está, desaparecen las alas. Pero la intensidad es la misma. Es decir, el pico que vemos aquí es el mismo. Es decir, la luz sigue siendo
la misma intensidad, digamos, en cuanto a los colores que tengo, ¿sí? Pero como le introduje una dispersión, lo que hice fue separar los colores en el tiempo. Lo que hice fue hacer un chirp en el pulso y ahora no hay suficiente energía pico para generar ese efecto no lineal, ¿vale? Entonces voy a volver a cero para que vean el cambio entre 2 y cero. Entonces fíjense cómo es de importante. Ahí están, de vuelta los, las alas. Y si empiezo a jugar con números cercanos a cero, van a ver que ocurren un montón de cosas interesantes como esto. Esto es punto uno y si lo pongo negativo, negativo y positivo quiere decir básicamente si mando primero el rojo o mando primero el azul. Si pongo menos uno, ahí pueden ver que es totalmente distinto, ¿cierto? Entonces hay una asimetría entre positivo y negativo. Dentro de esa asimetría, entonces lo que yo hago es jugar con esas propiedades no lineales y uso esa técnica o ese método para medir eh, las no linealidades. ¿Vale? Ok, entonces ya les quería hacer esa demostración pues para que vieran más o menos cómo funciona de nuevo el laboratorio, una idea más o menos de cómo se ve un laboratorio de óptica no lineal. Por aquí tengo más montajes también en el mid infrared. Y de nuevo espero pues que esto los motive a que busquemos colaboraciones pues conjuntas. Y con eso creo que ya puedo mostrarles mi última diapositiva para no demorarlos más y para terminar a tiempo más o menos. Bueno, pues obviamente quiero agradecer a mis estudiantes por todo el trabajo de todos los colaboradores, dentro de los que tengo pues los proyectos en este momento. Y bueno, agradecer la participación. Aquí están los correos para que me contacten si hay alguna pregunta o alguna recomendación o alguna idea de colaborar. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por haber compartido con nosotros eh, y mostrado el trabajo que realiza usted en el laboratorio. Bueno, vamos a pasar al espacio de preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla por el chat o levantar su mano. El doctor Roberto tiene una pregunta, doctor. Perdón, el Roberto. Sí, gracias, Emma. Gracias, profesor Samuel. La verdad que esto, para terminar con broche de oro, a mí me encanta la óptica y ver esas mesas ópticas para mí es, tengo tiempo ya de no estar en un laboratorio como el suyo ahí, similar. Agradecemos mucho, ¿verdad? La verdad que sería interesante poder hacer algún tipo de colaboración. Ujú, Pues qué suerte tuviéramos que fuera un estudiante ahí a trabajar con usted, ¿verdad? En algunos efectos no lineales. René pues ha tenido una experiencia por ahí, creo que le ha contado y tenemos una técnica que tenemos que revivir, poner a ujú, trabajar. Pues muchas gracias por eso, ¿verdad? Y yo en lo personal tenía una pregunta. em, ¿En qué medida afecta el hecho si la energía de los fotones entra en resonancia óptica con la materia? Ya a nivel un ah, poquito bien, cuántico. Siempre se ujú, describe una polarización del medio. ujú. Hay algunas implicaciones en el caso de campos intensos donde hay efectos no lineales. O sea, ¿cómo se relaciona la resonancia óptica con estos campos intensos? O sea, ¿cuál es Ujú. el link ahí? Muy, Gracias. muy importante esa pregunta, sí, gracias por la pregunta y sí, estoy de acuerdo también con las colaboraciones. Todo lo que les expliqué hasta ahora y todo lo que les he mostrado son far from resonance. O sea, todo eso es lejos de las resonancias, porque cuando empezamos a hablar de resonancias, empezamos a hablar de niveles, digamos, reales electrónicos. Entonces empezamos a excitar electrones y a crear portadores libres. Eh, Eso pues para empezar. Esto es lo primero que va a ocurrir. Entonces, claro, cuando cuando uno tiene fotones que están cerca de la resonancia del material, lo que tiene es básicamente un fotodetector. Entonces, estamos tratando de alejarnos de eso con óptica no lineal y lo que hacemos es jugar con estados virtuales. Por eso les decía que la explicación que les hice fue matemática muy básica, solo explicando el campo eléctrico como un coseno, para que vean pues que hay una fuente a la misma frecuencia, pero que tiene un término adicional que depende de la intensidad. Eso es que les quería demostrar, pero detrás de eso hay un montón de estados virtuales, de tiempos de relajación. Eso de estado virtual es algo todavía un poquito, bueno, hay que entrar a la cuántica, porque son virtuales, eso no existe, entonces no se pueden en realidad medir en particular.
pero sí se pueden caracterizar, entonces se pueden describir en términos de tiempos, en fin. Entonces sí, efectivamente estamos fuera de las resonancias cuando hablamos de óptica no lineal en este contexto, y cuando entramos a la resonancia ya hablamos de otro tipo de fenómenos de materiales. Ahora, también mencionabas campos ultra intensos, en fin. Eh, con eso también jugamos bastante. Y ahora la limitante es pues básicamente el punto de destrucción del material. Porque cuando uno inyecta campos muy altos, lo que hace es quemar la faceta, o la entrada, pues la cara de facet. No sé, bueno, en la traducción debe ser la cara, sí, la cara por la que inyectamos la luz. Y es decir, no logramos inyectar propiamente la luz porque es tanta potencia que viene del aire que ese contraste de índice entre los materiales lo que hace es quemar esa entrada, antes incluso de entrar. Entonces, bueno, hay mucho que discutir y, y bueno, en parte no nos centramos tanto en ese problema porque también lo que queremos es tener una aplicación pronta a la industria. Entonces, lo que hacemos es, bueno, dentro de las intensidades que tenemos, acceso ya comercial, cómo podemos explotar procesamiento no lineal. Y aquí Muchas hay varias gracias, preguntas profesor. también. Claro que sí, profesor Robert. Sí, solo una preguntita más. La verdad tengo muchas, pero quiero dejar espacio para los demás, ¿verdad? Ya particularmente ahí en el láser que tiene pulsado, el tiempo del pulso, más o menos en qué orden anda. Sí, es una buena pregunta. Ese es más o menos unos 80 femtosegundos, Ah, ok. no dispersado. Ese es el Fourier limit, que es lo que les decía. Bien. Obviamente, cuando uno empieza a chirpearlo o a cambiarle el chirp, eh, puede llegar a picosegundos incluso. O cuando se corta, por ejemplo, como les decía, hay una relación inversa en Fourier. Ese que les mostraba de 10 nanómetros, como le cortamos frecuencia, obviamente lo expandimos en el tiempo, ¿sí? No, Entonces, ese pulso que les estaba mostrando ahí en el OSA, en el Optical Spectrum Analyzer, es más o menos de unos 2 picosegundos, pero el ok. láser original es de 80 femto. Muy bien. En el orden de los nanos se utilizan muchos dobladores de frecuencia y cosas así como para generar otros armónicos y hacer pues espectroscopía láser, ¿verdad? Pero en estos casos creo Yeah. que no sé si se utilizan dobladores siempre para generar otros armónicos en emisión, ¿verdad? De luz para poder hacer experimentos, pero Sí, desconozco un poco eso. este Elmo es de Menlo Systems, es una empresa alemana muy buena, es un mod-lock laser. Los de nanosegundos son en general Q-switch. Esos Q-switch lasers son mucho más robustos y sí nos ofrecen más potencia. El problema de los nanosegundos es que puede haber cierta acumulación de cargas. Entonces, bueno, eso también es otro tema que podemos discutir más en detalle, pero sí, lo que tratamos de usar aquí son más mod-lock lasers, que son más en los femto pico range. Bueno, muchas gracias, profesor. Bien, tenemos 3 preguntas más en el chat. La Ujú. primera es de Gabriel López, que pregunta que si se ha probado este fenómeno con materiales que no son centrosimétricos. Sí, es una buena pregunta, Gabriel. De hecho, cuando el material es no centrosimétrico, se pueden excitar fenómenos de segundo orden, es decir, los Kaitou. Entonces, cuando uno empieza a aumentar la intensidad de material, en materiales como estos, lo que uno empieza a ver son fenómenos de segundo orden mucho más rápido, porque son más o menos unos 7 órdenes de magnitud de intensidad de diferencia. Entonces, claro, sería ideal tener materiales no centrosimétricos y explotar óptica no lineal en materiales no centrosimétricos. Te invito, Gabriela, a que leas sobre el niobatio de litio, o el lithium niobate, que es un material no centrosimétrico que usa all optical phenomena, que es el Pockels effect. Bueno, no, es electro-óptico, perdón. Un electro-optical effect, pero basado en óptica no lineal, en el Kai2. Y ya hay empresas, incluso hay una de un colega aquí que también es embajador de óptica. Si les interesa, lo pueden contactar o yo les puedo ayudar para que les dé una charla. Él creó una empresa ahí en Harvard eh, para moduladores electro-ópticos basados en Kai2. Entonces, claro, cuando se tienen materiales no centrosimétricos, se pueden explotar otros fenómenos como el Pockels, eh, que son, que requieren menos intensidad que el Kerr que les estaba mostrando. Eso que les mostré es el Kerr óptico.
eh, que también se usa comercialmente, pero menos porque requiere mucha más potencia. Bien, la siguiente pregunta es de Kenneth Cortés, quien pregunta que si hay algún análogo al transistor en la fotónica y cómo funciona. Esa es una pregunta picante, digamos. Es complicada porque, digamos, ese es el santo grial, digamos, para nosotros en fotónica. Y es, no existe fácilmente. Hay demostraciones. Y de hecho, si entras a Google Scholar o algo así y pones All Optical Transistor, vas a encontrar que hay un par de demostraciones, sobre todo asistidas por plasmones, cosas por el estilo. Pero que exista algo que pueda reemplazar al transistor, yo no conozco. Estamos trabajando en eso, pero yo no conozco uno que se pueda implementar, digamos, a temperatura ambiente. eh, y sin duda, cuando o sea, teóricamente se puede fabricar, eh, pero eso requiere light matter interaction. Lo que quiero decir es, eso no se puede hacer en espacio libre. O sea, no, 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 no. O sea, para tener un transistor hay que tener átomos, de alguna manera. Entonces, por eso es que creo que la óptica no lineal es prometedora en ese aspecto, de que puede existir, por lo menos switches sin duda. O sea, podemos hacer switches y ya existen comercialmente switches usando, por ejemplo, Kerr o Pockels para crear compuertas muy básicas. Pero el transistor es, digamos, un dispositivo de oro de la electrónica. Y yo creo que ahí es donde tiene la fuerza de la computación, en esos transistores. Entonces, no. O sea, mi respuesta es no. No creo que exista pues algo que, digamos, ponga en riesgo a la supremacía de la electrónica en la computación. Bien, vamos a pasar a la última pregunta. Es de Eros Rivera, quien nos escribe, con los materiales no centrosimétricos, entonces si tenemos la aparición de los términos pares de la expansión, ¿estos nos dan algún comportamiento singular o aplicado único de estos materiales o simplemente no resultan eficientes o elegibles para uso aplicado sobre los semiconductores centrosimétricos? Mm, que le estoy leyendo otra vez. A ver si la entiendo bien. Dice, sí es cierto, son los componentes pares, por eso se cancelan. Cuando el material es centrosimétrico se cancelan, entonces no existe fenómeno de Kaito efectivo. Eh, Esto nos dan algún comportamiento similar. Sí, sí, lo que les comentaba del efecto Pockels, por ejemplo. Ah, Ese es uno que los invito a que lean y que es comercialmente usado en moduladores electro-ópticos. Que esos moduladores son los que hacen esa traducción entre la fotónica y la electrónica. Es decir, eso es lo que nos permite crear, por ejemplo, a través de interferómetros de Mach-Zehnder, que son interferómetros de dos brazos. Son dos brazos que se separan y se juntan otra vez. ¿Sí? Y uno de los brazos tiene electrodos. Con esos electrodos lo que hacemos es jugar con un campo eléctrico y cambiar las propiedades de la guía de onda. ¿Sí? Esos cambios pueden ser termoópticos, electroópticos o a través de dopajes, que es lo más común. Entonces, cuando se meten a un transistor, perdón, un transistor, transceiver, un transceiver que es lo que llamamos en fotónica, esos transceivers lo que usan es material dopado para hacer esos cambios en la guía de onda a través de un campo eléctrico. Eso lo que nos permite es, a través de campos eléctricos, aplicando unos y ceros, es decir, campo no campo. Este es el ejemplo más simple, pero hay niveles, se puede jugar con muchos esquemas de codificación. Lo que hacen es crear una fase, un cambio de fase en uno de los brazos con respecto al otro, y eso lo que nos va a permitir es crear interferencia constructiva o destructiva. Entonces, los unos y ceros de la electrónica que aplicamos en esos electrodos se transmiten en luz no luz de interferencia constructiva y destructiva y viceversa. Cuando tenemos entonces un fotodetector o algo así, lo que hace es convertir esa señal óptica o esa señal fotónica en una señal eléctrica después con esa detección. Entonces, yo no sé si me fui por las ramas, pero sí, hay muchos comportamientos que se pueden aplicar, por ejemplo, y en particular el que más se usa es el efecto Pockels en esos materiales no centrosimétricos y es mucho más eficiente que el Kerr. El problema es que casi todos los materiales en fotónica integrada son centrosimétricos por naturaleza. Entonces son por lo general cúbicos, de hecho. Entonces es muy complicado explotar fenómenos que no sean de tercer orden.
el más bajo pues, al que tenemos acceso no lineal, es el del tercer orden. No sé si alguien tiene alguna pregunta, otra pregunta, o si es todo. Bien, si no hay más preguntas, le agradecemos, doctor, por su tiempo y por haber compartido con nosotros el día de hoy. Y A pues ustedes, muchas gracias. nos estamos Aquí viendo les próximamente. dejo, aquí les dejo el contacto de nuevo y espero que a través del capítulo estudiantil podamos crear más vínculos. Espero poder visitarlos alguna vez en persona, me encantaría visitarlos. Y bueno, muchas gracias por la invitación y por celebrar la óptica en el Día Internacional de la Luz. Felicidades. Listo. Muchas gracias, nos vemos. Ahora vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos y a las 10:30 vamos a continuar con la charla del doctor Efraín Ochoa, quien nos compartirá con nosotros sobre energía fotovoltaica. Entonces, nos vemos en unos momentos.